Continuamos con la lista de oradores. En uso de la palabra el diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidenta. Regular las locaciones urbanas es difícil. Es difícil en la Argentina y en cualquier país del mundo, porque se requiere una regulación muy equilibrada y precisa. Porque si la regulación no es equilibrada, si se pretende favorecer a alguna de las partes involucradas en los contratos de locación, generalmente el resultado termina siendo negativo, termina siendo perjudicial. A veces porque se intenta proteger en demasía a los propietarios, a los locadores, y eso pone en una situación muy desfavorable a los inquilinos, a los locatarios, y a veces al revés, porque se pierde el equilibrio en favor, o supuestamente en favor de los locatarios, y el resultado termina siendo una alteración en el mercado de las locaciones que termina siendo perjudicial. Algo de esto pasó con la Ley 27.551, que más allá del loable propósito con el que fue discutida y luego sancionada aquí en el Congreso, no produjo en la práctica, en la realidad, los resultados esperados o los resultados deseados. Porque la ley intentaba proteger a los inquilinos, darles mayores garantías, más tranquilidad, y terminó provocando un efecto claramente no deseado y no previsto al momento de sancionarla, que fue una fenomenal retracción en la oferta, lo que hace que hoy en día sea extremadamente difícil conseguir una vivienda para alquilar. Los números lo demuestran con toda facilidad. Al momento de aprobarse la ley, los inmuebles que se ofrecían en alquiler aquí en la ciudad de Buenos Aires eran alrededor de 8.000, en una oferta más o menos permanente. Hoy en día esa oferta ha bajado muy por debajo de las 1.000 unidades de vivienda. Hay quienes dicen, yo escuché ayer a algunos periodistas decir que son 500 las propiedades que hoy en día están ofrecidas para alquiler en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto habla a las claras de un fracaso de la ley, o por lo menos de un efecto no deseado de la ley, que fue esta fenomenal retracción en la oferta, que lógicamente lo que produce es no solo encarecimiento en el precio de los alquileres, sino endurecimiento o agravamiento en las condiciones de los alquileres. Ahora, a pesar de esta realidad incontrastable, escuchamos aquí discursos en favor de la ley y en favor de profundizar aún más eso que resultó ser un defecto de la ley, que es la pretensión de proteger a los inquilinos, a los locatarios, más allá de lo razonable. La verdad es que lo que necesitamos para que vuelva a la normalidad al mercado inmobiliario es restablecer el equilibrio. Fíjese que antes de la ley, cuando había esa oferta de 8.000 inmuebles ofrecidos en alquiler aquí en la ciudad de Buenos Aires, lo que regía era el Código Civil. El Código Civil con la reforma de 1994, que no innovó demasiado en esta materia y que tenía un mérito en el que tenemos que pensar seriamente, que es el de establecer umbrales mínimos para evitar los abusos, que por supuesto hay que evitar, pero precisamente que funcionaran como un mínimo no disponible por las partes, a partir del cual el resto de las condiciones eran pactadas libremente y acordadas libremente entre las partes. Y cuando eso ocurría, cuando las partes, a partir de un mínimo regulado por la ley, podían pactar libremente las condiciones de las locaciones, la oferta era varias veces superior a la actual y no había ninguna dificultad en conseguir una vivienda para alquilar. De modo que
luego de pensar y de verificar en la práctica cuáles eran las normas incluidas en la ley 27.551 que produjeron esta anormalidad en el mercado inmobiliario, bueno, es que presentamos nuestro dictamen de minoría. En ese dictamen de minoría, y como ya ha sido explicado, tratamos de resolver lo que nos parecen los 3 defectos más grandes que tiene la ley, que son el plazo mínimo de las locaciones, que contrariando la larguísima tradición argentina de que ese plazo mínimo para el alquiler de vivienda sea de 2 años, se lo llevó a 3, con el agravante de que las actualizaciones del alquiler solo se pueden hacer una vez por año y con un índice fijo y preestablecido por la ley. Claro, el resultado de esto es que al cabo de los 3 años la renta del propietario es inexistente. Y hay que entender claramente que sin renta para el propietario no hay oferta para los inquilinos. Por eso hablo de equilibrio, vengo hablando de equilibrio, porque tiene que haber precios accesibles y razonables y una oferta más o menos amplia para que los inquilinos tengan la posibilidad de alquilar sin mayores complicaciones, pero también tiene que haber una renta para los propietarios, para que ofrezcan las viviendas en alquiler y para que inviertan en la construcción de nuevas viviendas. Entonces, por eso proponemos reducir el plazo de 3 a 2 años, permitir que los ajustes en el precio del alquiler sean mucho más frecuentes que un año, porque está claro que con una inflación que todo indica que en los próximos meses va a ser de 2 dígitos, pensar en mantener fijo durante un año el valor del alquiler es una utopía, y además darle a las partes la posibilidad de que elijan qué índice utilizar o qué combinación de índices utilizar. Realmente creemos que con estas 3 modificaciones es posible normalizar el mercado de las locaciones. Pero quiero agregar otra cosa, porque hay que pensar también en el estímulo. Y en ese sentido, hace ya bastante tiempo, junto con 2 diputados de nuestro bloque, los diputados Álvaro González y Cristian Ritondo, hemos presentado un proyecto que reproduce una ley que tuvo vigencia durante el gobierno del presidente Alfonsín y que fue extremadamente exitosa, que es una ley que desgrava impositivamente no solo la construcción de viviendas para alquilar, sino la renta de esas viviendas. Pues en el gobierno de Alfonsín, y merced a esa ley, se construyeron cientos de edificios en todo el país que luego se destinaron a la locación y al alquiler. Porque también hay que pensar en esto. En el mundo capitalista en el que vivimos, el mejor estímulo para favorecer una determinada actividad no es otro más que el impositivo, más que el fiscal. De todas maneras, hoy está claro que no podremos tratar este otro proyecto de ley, pero sí tenemos la oportunidad de por lo menos aprobar las modificaciones a la ley 27.551 que desde nuestro punto de vista restablecerían el equilibrio en la relación entre las partes y permitirían que el mercado inmobiliario vuelva a la normalidad y los inquilinos tengan la posibilidad de alquilar con facilidad y en términos razonables. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Tonelli.